Señor, compre a mi hermanita, su vida corre peligro, gritó el niño mendigo al millonario en el hospital mientras llevaba un bebé. El millonario quedó conmocionado por la situación y lo que hizo conmovió a todos en el hospital. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. En los pasillos fríos y abarrotados del Hospital General San Rafael, Miguel arrastraba sus pies descalzos por el suelo desgastado, sosteniendo contra su pecho un pequeño bulto envuelto en trapos viejos. A sus escasos 8 años, sus brazos delgados temblaban por el esfuerzo de cargar a su hermana recién nacida, Ana, quien respiraba con dificultad entre los pliegues de la tela sucia. El murmullo incesante de las conversaciones, el sonido metálico de las camillas y el eco de pasos apresurados llenaban el ambiente. Miguel observaba con ojos asustados a los médicos y enfermeras que pasaban apresuradamente a su lado, ninguno deteniéndose a notar su presencia. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba desesperadamente ayuda entre la multitud de rostros desconocidos. El pequeño se detuvo un momento, ajustando el peso de su hermana en sus brazos. Sus pies, cubiertos de tierra y pequeños rasguños, le dolían después de caminar durante horas hasta llegar al hospital. El sudor corría por su frente, mezclándose con la suciedad que cubría su rostro infantil. A pesar del cansancio, sus ojos mantenían una determinación feroz, alimentada por el instinto de protección hacia su única familia. De repente, las puertas de uno de los consultorios se abrieron y emergió una figura imponente. Un hombre alto, vestido con un traje gris impecable que contrastaba dramáticamente con el ambiente caótico del hospital público. Eduardo Montero, conocido en los círculos empresariales como uno de los ejecutivos más inflexibles del país, caminaba con paso firme, consultando su reloj de oro con impaciencia. Miguel sintió una chispa de esperanza. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia el empresario, sus pies descalzos resonando contra el suelo frío. «¡Señor!», gritó con voz quebrada, cayendo de rodillas frente al hombre. «Por favor, compre a mi hermanita. No sobrevivirá si nadie nos ayuda». Eduardo se detuvo en seco, su expresión transformándose de sorpresa a incomodidad. Sus ojos, oscuros, se posaron primero en los pies descalzos del niño, luego en su ropa raída, y finalmente en el pequeño bulto que sostenía con tanto cuidado. Por un instante, algo pareció temblar en su mirada normalmente impasible. «Levántate, niño», dijo con voz severa, aunque un leve temblor en su tono traicionaba su aparente indiferencia. «No puedo ayudarte. Esto no es mi responsabilidad». Pero Miguel no se movió. En cambio, desenvolvió cuidadosamente la manta que cubría a su hermana, revelando el rostro pálido de la bebé. «Mírela, señor», suplicó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sucias. «Es lo único que tengo en el mundo. Haré cualquier cosa, trabajaré para usted, seré su sirviente, pero por favor, sálvela». Eduardo intentó dar un paso atrás, pero algo lo mantenía clavado en su lugar. Quizás fue el temblor en la voz del niño, o tal vez la forma en que sostenía a su hermana, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. O quizás fue algo más profundo, un eco de su propio pasado que había intentado enterrar durante décadas. «¿Dónde? ¿Están tus padres?», preguntó finalmente, su voz más suave que antes. Miguel bajó la mirada, apretando a su hermana contra su pecho. Mamá ya no está con nosotros», susurró. «Y papá, él...». Su voz se quebró, incapaz de continuar. Eduardo se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de una decisión que sabía que cambiaría su vida. Contra todo su mejor juicio, contra años de construir muros alrededor de su corazón, se encontró agachándose al nivel del niño. «¿Cómo te llamas?», preguntó, su voz apenas un susurro en el bullicioso pasillo. «Miguel, señor», respondió el niño, una chispa de esperanza iluminando sus ojos oscuros. «¿Y ella?», Eduardo señaló. «Al bebé. ¿Cómo se llama?». «Ana», respondió Miguel, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro mientras miraba a su hermana. «Como nuestra madre».
Eduardo observó el rostro esperanzado de Miguel y sintió que algo se removía en su interior, algo que había mantenido dormido durante años. Sin poder evitarlo, extendió su mano y tocó la frente de la pequeña Ana. Estaba ardiendo en fiebre. «Necesita atención médica inmediata», murmuró, más para sí mismo que para Miguel. Con un movimiento decidido, se incorporó y sacó su teléfono móvil. Tras una breve llamada, las puertas del área de emergencias se abrieron de par en par y un equipo médico se aproximó rápidamente. Miguel observaba con asombro cómo su hermana era colocada en una camilla y rodeada por médicos y enfermeras que hablaban en términos que no podía comprender. Instintivamente intentó seguirlos, pero Eduardo lo detuvo suavemente por el hombro. «Tranquilo», le dijo con una voz que intentaba ser reconfortante. «Están aquí para ayudarla, pero antes necesito que me cuentes todo. ¿Dónde viven? ¿Cómo llegaron a esta situación?» El niño dudó por un momento, sus ojos alternando entre el pasillo por donde se habían llevado a su hermana y el rostro del empresario. Finalmente, con voz temblorosa, comenzó a hablar. «Vivimos en el edificio abandonado de la calle San Martín, el que tiene las ventanas rotas». Eduardo escuchaba con atención mientras Miguel describía su vida, cómo dormía en el suelo duro, cómo conseguía comida de los contenedores de los restaurantes, cómo protegía a su hermana del frío, envolviéndola en todos los trapos que podía encontrar. Cada palabra era como un golpe en el estómago del empresario, que sentía cómo su mundo ordenado y pragmático comenzaba a tambalearse. «¿Y tu padre?», preguntó Eduardo, notando cómo el niño se tensaba ante la pregunta. Miguel bajó la mirada, sus pequeños puños apretándose. Él viene a veces, pero solo cuando necesita algo. La última vez que vino se llevó la manta que mamá nos dejó para venderla». Eduardo sintió que la ira crecía en su interior, pero mantuvo su expresión serena. Se agachó nuevamente, frente a Miguel, y esta vez notó los moretones apenas visibles en sus brazos, las marcas de una historia que el niño no se atrevía a contar completamente. «Miguel», dijo con suavidad, «¿confías en mí?». El niño lo miró con sus grandes ojos oscuros, evaluando al hombre que tenía enfrente. Después de un momento, asintió lentamente. «Bien», continuó Eduardo, «porque voy a necesitar que seas muy valiente. Vamos a ayudar a tu hermana, pero también necesito que me muestres dónde viven. ¿Puedes hacer eso?». Miguel volvió a asentir, esta vez con más decisión. Eduardo se incorporó y, para sorpresa del niño, se quitó su costosa chaqueta y la colocó sobre los hombros pequeños y temblorosos. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, Eduardo sentía que cada paso lo alejaba más de su vida anterior, de sus certezas y sus reglas autoimpuestas. Una parte de él gritaba que se detuviera, que no se involucrara, que mantuviera la distancia profesional que tanto le había servido en los negocios. Pero otra parte, una que creía dormida desde hacía mucho tiempo, le susurraba que este momento, este encuentro aparentemente fortuito en un hospital público, podría ser la oportunidad de redención que nunca supo que necesitaba. Lo que Eduardo no podía imaginar era que su decisión de ayudar a estos niños desencadenaría una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su vida ordenada, revelando secretos enterrados y poniendo a prueba no solo su determinación, sino también su capacidad de amar y confiar nuevamente. El viejo edificio se alzaba como una sombra amenazante contra el cielo del atardecer. Eduardo siguió a Miguel a través de un hueco en la pared que servía como entrada, agachándose para evitar los cables expuestos que colgaban del techo. El olor a humedad y abandono le golpeó inmediatamente, haciendo que su estómago se revolviera. «Por aquí, señor», susurró Miguel, guiándolo por una escalera precaria. Sus pequeños pies descalzos se movían con una familiaridad nacida de la necesidad, evitando instintivamente los escalones rotos y las zonas más peligrosas. Eduardo observaba cada detalle con una mezcla de horror y fascinación. Las paredes, manchadas por años de negligencia, estaban cubiertas de grafitis descoloridos. El sonido de sus zapatos italianos contra el concreto roto resonaba en el espacio, vacío.
un recordatorio constante de cuán fuera de lugar se encontraba en este mundo de miseria y supervivencia. Llegaron al tercer piso, donde Miguel se detuvo frente a una puerta improvisada hecha con cartones y láminas de metal. «Aquí es donde dormimos», dijo el niño, empujando suavemente la precaria barrera. El espacio que se reveló ante Eduardo era apenas más grande que su armario de oficina. En una esquina, un montón de cartones y periódicos viejos formaban lo que parecía ser una cama. Junto a ella, una caja de cartón servía como cuna improvisada para Ana. Algunos juguetes rotos y un par de libros escolares maltrechos completaban las únicas posesiones de los hermanos. «¿Cómo?». Eduardo no pudo terminar la pregunta, su voz quebrándose ante la realidad que tenía frente a sus ojos. Miguel se movió por el espacio con naturalidad, recogiendo un pequeño peluche descosido del suelo. «Este es Tomás», dijo, mostrándole el oso de peluche. «Mamá se lo dio a Ana antes de que se fuera. Yo se lo cuido cuando ella duerme». Eduardo se arrodilló junto al niño, ignorando el polvo que manchaba sus pantalones de diseñador. «Miguel», dijo suavemente, «necesito que me cuentes más sobre tu madre. ¿Qué le sucedió?». El niño apretó el peluche contra su pecho, sus ojos oscureciéndose con un dolor demasiado profundo para alguien tan joven. «Papá dijo que ella nos abandonó», comenzó, su voz apenas un susurro. «Pero yo la escuché gritar esa noche. Papá estaba muy enojado, gritaba cosas sobre dinero y secretos. Después mamá ya no estaba». Eduardo sintió que su corazón se detenía por un momento. Algo en la historia no cuadraba. Un presentimiento inquietante comenzaba a formarse en su mente. «¿Cuándo fue la última vez que viste a tu madre?», preguntó con cuidado. «Hace 3 meses», respondió Miguel, sus ojos llenándose de lágrimas. «El día que Ana nació, mamá estaba muy asustada, decía que tenía que protegernos, me dio una carta y me hizo prometerle que la guardaría bien escondida». Los ojos de Eduardo se agrandaron. «¿Una carta? ¿Dónde está?». Miguel se movió hacia un rincón de la habitación donde levantó una tabla suelta del suelo. De ese escondite improvisado sacó un sobre arrugado pero cuidadosamente preservado. «Aquí», dijo, extendiéndoselo a Eduardo con manos temblorosas. «Mamá dijo que solo debía dársela a alguien en quien realmente confiara». Eduardo tomó el sobre con manos temblorosas, consciente del peso de la confianza que el niño estaba depositando en él. Al abrirlo, encontró una carta escrita con letra apresurada y varios documentos adicionales. Mientras sus ojos recorrían las palabras, su rostro fue perdiendo color. «Dios mío», murmuró, pasando las páginas con incredulidad creciente. Los documentos revelaban una red de corrupción que involucraba a figuras poderosas, y en el centro de todo estaba el padre de Mindonesi a los niños. Pero lo más impactante era la última línea de la carta. «Si estás leyendo esto, probablemente él ya me haya encontrado. Pero necesito que sepas que todo lo que hago es para proteger a mis hijos, y si algo me sucede, la verdad está guardada en...». El resto de la frase estaba manchado, haciendo imposible leer el lugar mencionado. Eduardo levantó la vista hacia Miguel, quien lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. «Miguel», dijo con voz firme, «creo que tu madre podría estar viva». El niño se quedó inmóvil, sus ojos abriéndose con una mezcla de shock y esperanza. «¿Viva?», susurró, como si la palabra misma fuera demasiado frágil para pronunciarla en voz alta. «Sí», respondió Eduardo, guardando cuidadosamente los documentos. «Y te prometo que vamos a encontrarla. Pero primero necesito ponerte a ti y a tu hermana a salvo». En ese momento, un ruido en el pasillo los sobresaltó. Pasos pesados se acercaban a la habitación y la expresión de terror en el rostro de Miguel le dijo a Eduardo todo lo que necesitaba saber. Los pasos se acercaban cada vez más, resonando amenazadoramente en el pasillo vacío. Eduardo actuó por instinto, empujando suavemente a Miguel detrás de él y enfrentándose a la entrada. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro mantenía la calma que años de negociaciones difíciles le habían enseñado. La puerta improvisada se abrió de golpe, revelando la figura tambaleante de un hombre. Su ropa desarreglada y su mirada vidriosa
delataban su estado, pero había algo más en sus ojos, un brillo peligroso que hizo que Eduardo se tensara instintivamente. «¿Quién diablos eres tú?», gruñó el hombre, su voz rasposa resonando en el pequeño espacio. «¿Qué haces con mi hijo?». Eduardo mantuvo su posición sintiendo cómo Miguel temblaba detrás de él. «Soy Eduardo Montero», respondió con voz firme. «Y estoy aquí para ayudar a estos niños». El hombre soltó una risa amarga. «¿Ayudar? ¿Quién te crees que eres? Son mis hijos. No necesitan la ayuda de ningún ricachón entrometido». «Tu hija está en el hospital», contraatacó Eduardo, manteniendo su voz controlada pero firme. «Está enferma y necesita atención médica. ¿Dónde has estado mientras tus hijos sufren?». El rostro del hombre se contorsionó en una mueca de rabia. «No te atrevas a juzgarme. No sabes nada de nosotros». Dio un paso amenazador hacia adelante, pero se detuvo al ver que Eduardo no retrocedía. «Sé lo suficiente», respondió Eduardo, su mano apretando protectoramente el hombro de Miguel. «Sé que estos niños merecen algo mejor que esto». El padre de Miguel entrecerró los ojos, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «¿Mejor? ¿Cómo qué? ¿Cómo vivir en una mansión? ¿Con un extraño? ¿Es eso lo que les estás ofreciendo?». Eduardo mantuvo su mirada fija en el hombre, evaluando cada movimiento. «Les estoy ofreciendo una oportunidad de vivir sin miedo», respondió simplemente. El hombre pareció considerar estas palabras por un momento, su expresión cambiando sutilmente. «¿Sabes qué? Tienes razón», dijo, su voz adoptando un tono calculador. «Estos niños necesitan una mejor vida. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por ella?». Eduardo sintió que su sangre se helaba. «¿Disculpa?». «Vamos, señor Montero», continuó el hombre, acercándose más. «Es un hombre de negocios, ¿no? Hagamos un trato. Usted quiere a los niños, yo necesito dinero. Es simple». Miguel se aferró con más fuerza a la pierna de Eduardo, y éste pudo sentir el temblor que recorría el pequeño cuerpo del niño. La propuesta del padre le revolvió el estómago, pero su mente analítica ya estaba trabajando, evaluando opciones. «De acuerdo», dijo finalmente. «Eduardo», su voz fría como el hielo, «hablemos de negocios, pero lo haremos de manera legal, con abogados presentes y documentos oficiales». El padre soltó otra risa, esta vez más calculadora. «¿Legal? Claro, como usted diga, señor empresario. Pero recuerde algo, soy su padre, tengo derechos. Y si intenta algo, bueno, digamos que hay muchas cosas que podrían salir mal». Eduardo mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro su mente trabajaba a toda velocidad. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la extendió al hombre. «Mi número está ahí. Haremos esto correctamente, por el bien de los niños». El hombre tomó la tarjeta, mirándola con una sonrisa torcida. «Estaremos en contacto, señor Montero». Con una última mirada amenazadora, se dio la vuelta y salió de la habitación, sus pasos resonando en el pasillo hasta desaparecer. Cuando finalmente quedaron solos, Eduardo se agachó frente a Miguel, quien tenía los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Escúchame bien», le dijo suavemente. «No voy a permitir que nada malo les pase a ti o a tu hermana, ¿me entiendes?». Miguel asintió lentamente, pero sus ojos reflejaban una pregunta que no se atrevía a formular. Eduardo lo entendió sin necesidad de palabras. «Y vamos a encontrar a tu madre», añadió con firmeza. «Te lo prometo». En ese momento su teléfono vibró con un mensaje del hospital. La pequeña Ana había sido estabilizada y estaba respondiendo bien al tratamiento. Que era hora de tomar decisiones importantes, y Eduardo sabía que no había vuelta atrás. Eduardo observaba a través de la ventana del hospital mientras la pequeña Ana dormía plácidamente en su cuna médica. Los últimos rayos del sol teñían la habitación de tonos dorados, creando un contraste surreal con el ambiente aséptico del cuarto. Miguel, exhausto por los eventos del día, se había quedado dormido en el sillón junto a la cama, todavía envuelto en la chaqueta de Eduardo. El empresario sacó su teléfono y marcó un número que raramente utilizaba. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió: «Eduardo, ¿tienes idea de qué hora es?».
Carmen, necesito tu ayuda, respondió sin preámbulos. Es un caso delicado. Al otro lado de la línea, Carmen Vega, una de las abogadas más respetadas de la ciudad, se incorporó en su silla. Era raro que Eduardo Montero pidiera favores, y más raro aún que su voz traicionara cualquier tipo de emoción. «Te escucho», dijo ella, mientras comenzaba a tomar notas. Eduardo le relató los eventos del día, la situación de los niños, los documentos encontrados y sus sospechas sobre la madre desaparecida. Con cada palabra la expresión de Carmen se tornaba más seria. «Eduardo», dijo finalmente, «esto es más grande de lo que imaginas. Conozco casos similares. Si lo que sospechas es cierto, y esa mujer está viva, necesito tu ayuda para proteger a estos niños», la interrumpió Eduardo. «Lo que sea necesario, el dinero no es problema». «No es tan simple», respondió Carmen. «El padre tiene derechos legales, y si está involucrado en algo turbio como sospechas, podría ser peligroso enfrentarlo directamente. ¿Qué sugieres? Primero necesitamos documentar todo. El estado de los niños, las condiciones en las que vivían, los registros médicos de Ana. Segundo, necesitamos investigar a la madre. Si está viva, podría ser nuestra mejor baza». Eduardo miró a los niños dormidos. «Hay algo más», añadió, en voz baja. «El padre está dispuesto a negociar». Carmen guardó silencio por un momento. «Eduardo», dijo finalmente, «ten cuidado. Si accedes a sus términos, podrías estar cayendo en una trampa». «Lo sé», respondió él pasándose una mano por el rostro cansado, «pero no puedo abandonarlos». «De acuerdo», suspiró Carmen. «Déjame hacer algunas llamadas. Tengo contactos en servicios sociales que podrían ayudarnos. Mientras tanto, mantén a los niños seguros». Después de colgar, Eduardo se acercó a la cuna de Ana. La bebé se movió en sueños, sus pequeñas manos aferrándose a la manta del hospital. Sin poder evitarlo, extendió su mano y acarició suavemente su mejilla. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Era una enfermera, pero había algo en su expresión que lo puso en alerta. «Señor Montero», dijo en voz baja, «hay alguien que quiere verlo. Dice que tiene información sobre la madre de los niños». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién es?» «No quiso dar su nombre», respondió la enfermera mirando nerviosamente sobre su hombro. «Pero dejó esto para usted». Le extendió un sobre manila arrugado. Eduardo lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro había una fotografía reciente, fechada apenas una semana atrás. En ella, una mujer que se parecía notablemente a Miguel miraba directamente a la cámara, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación. En el reverso, escrito con letra temblorosa, había un mensaje: «Ayuda a mis hijos, te están vigilando». Eduardo levantó la vista rápidamente, pero la enfermera ya había desaparecido. Se acercó a la puerta y miró al pasillo, pero solo vio el movimiento normal del personal del hospital. Volvió a mirar la fotografía, estudiando cada detalle. La mujer estaba viva, tal como sospechaba, pero algo la mantenía cautiva, y ahora quien fuera que la vigilaba, también lo vigilaba a él. Miguel se movió en el sillón, murmurando algo en sueños. Eduardo guardó rápidamente la fotografía en su maletín y se sentó junto al niño, colocando una mano protectora sobre su hombro. La noche apenas comenzaba, y con ella, la verdadera batalla por proteger a estos niños apenas estaba tomando forma. La mañana siguiente llegó con el ajetreo habitual del hospital. Eduardo, que apenas había dormido, observaba cómo el pediatra examinaba a Ana. Miguel, más descansado después de una noche en un sillón cómodo, no se apartaba del lado de su hermana. «La niña está respondiendo bien al tratamiento», explicó el doctor ajustándose las gafas, «pero necesitará seguimiento médico regular durante las próximas semanas». Eduardo asintió, tomando notas mentales. Su mente, sin embargo, estaba dividida entre la preocupación por la salud de Ana y la fotografía que había recibido la noche anterior. La imagen de aquella mujer, tan parecida a Miguel, lo perseguía. «Señor Montero», una voz lo sacó de sus pensamientos.
Era Carmen, su abogada, que acababa de entrar en la habitación. Su expresión seria indicaba que traía noticias importantes. «Miguel», dijo Eduardo suavemente, «¿podrías quedarte con Ana un momento? Necesito hablar con mi amiga». El niño asintió, sus ojos nunca dejando a su hermana. Eduardo y Carmen salieron al pasillo, alejándose lo suficiente para hablar en privado. «He estado investigando toda la noche», comenzó Carmen, bajando la voz. «La historia es más complicada de lo que pensábamos. Ana Velasco, la madre de los niños, era contadora en una empresa de construcción. Hace 3 meses, justo antes de desaparecer, estaba preparando un informe sobre irregularidades financieras». Eduardo frunció el ceño. «¿Qué tipo de irregularidades?» «Grandes sumas de dinero siendo desviadas a cuentas fantasma», respondió Carmen. «Y aquí es donde se pone interesante. Una de esas cuentas está a nombre de Roberto Velasco, el padre de los niños». Eduardo sintió que las piezas comenzaban a encajar. «Por eso la hizo desaparecer», murmuró. «Ella descubrió algo que no debía». «Hay más», continuó Carmen. «He contactado con una antigua compañera de trabajo de Ana. Dice que en los días antes de su desaparición, Ana actuaba de forma extraña, como si estuviera asustada. Mencionó algo sobre una caja de seguridad en el banco». «¿Una caja de seguridad?». Eduardo se enderezó. «¿Crees que allí guardó las pruebas?». «Es posible», asintió Carmen, «pero necesitaríamos acceso legal a ella, y para eso necesitamos encontrar a Ana», completó Eduardo. En ese momento el teléfono de Eduardo vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Plaza Mayor, Café El Cisne, 1 hora. Venga solo si quiere saber la verdad sobre Ana». Eduardo mostró el mensaje a Carmen, quien inmediatamente negó con la cabeza. «Es una trampa», advirtió. «No puedes ir solo». «No tengo opción», respondió Eduardo. «Si hay alguna posibilidad de encontrar a Ana». «Al menos déjame preparar un equipo de respaldo», insistió Carmen. «No sabemos quién está detrás de esto». Eduardo miró hacia la habitación donde Miguel vigilaba a su hermana. El niño les devolvió la mirada a través del cristal y, por un momento, Eduardo vio en sus ojos la misma determinación que había visto en la fotografía de su madre. «De acuerdo», concedió finalmente. «Pero con una condición. Necesito que te quedes con los niños. No confío en nadie más». Carmen asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Ten cuidado, Eduardo. Esto ya no es un simple caso de custodia. Hay personas poderosas involucradas». «Lo sé», respondió él ajustándose la corbata, «pero hace mucho tiempo aprendí que el poder real no está en el dinero o la influencia, está en hacer lo correcto, sin importar el costo». Mientras se preparaba para salir, Eduardo regresó a la habitación para despedirse de los niños. Miguel lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «¿Va a buscar a mamá?», preguntó el niño en voz baja. Eduardo se arrodilló frente a él, colocando sus manos sobre los pequeños hombros. «Voy a hacer todo lo posible por traerla de vuelta», prometió. «Pero necesito que seas fuerte y cuides de Ana. ¿Puedes hacer eso por mí?». Miguel asintió solemnemente, y por un momento, Eduardo vio en él no al niño asustado del hospital, sino al valiente protector en que se había convertido por necesidad. Mientras salía del hospital, Eduardo sentía el peso de la El Café. El Cisne era un establecimiento antiguo en el corazón de la Plaza Mayor, con mesas de mármol desgastado y sillas de hierro forjado que habían visto pasar generaciones de conversaciones secretas. Eduardo llegó 10 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa que le permitía observar tanto la entrada principal como la salida de emergencia. El camarero, un hombre mayor con un delantal impecablemente blanco, se acercó con paso cansino. «¿Qué va a tomar, señor?». «Un café solo», respondió Eduardo, sin apartar la vista de la entrada. Su mano derecha jugaba nerviosamente con el sobre que contenía la fotografía de Ana, mientras que la izquierda permanecía cerca del teléfono, listo para cualquier emergencia. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Las campanadas del reloj de la plaza
Marcaron la hora exacta, y Eduardo sintió que su corazón se aceleraba con cada persona que entraba al café. Fue entonces cuando la vio. Una mujer mayor, vestida con ropa sencilla pero elegante, se dirigió directamente hacia su mesa. Sin pedir permiso, se sentó frente a él. «Señor Montero», dijo en voz baja, «agradezco que haya venido solo». Eduardo estudió su rostro con atención. Había algo familiar en sus facciones, algo que le recordaba a... «Usted es la madre de Ana», susurró, comprendiendo de repente. «La abuela de los niños». La mujer asintió levemente. «Me llamo Isabel». «Y sí, Ana es mi hija». Sus ojos, del mismo tono oscuro que los de Miguel, se llenaron de lágrimas contenidas. «He estado intentando encontrar a mis nietos durante meses, pero Roberto, él tiene ojos en todas partes». «¿Sabe dónde está su hija?», preguntó Eduardo, inclinándose hacia adelante. Isabel miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «No exactamente, pero sé que está viva. Roberto la mantiene resguardada. Tiene miedo de lo que ella podría revelar». «Los documentos que encontró son solo una parte», interrumpió Isabel. «Mi hija descubrió algo mucho más grande, una red de corrupción que involucra a personas muy poderosas. Roberto es solo un peón en un juego mucho más peligroso». Eduardo procesó la información en silencio. ¿Por qué no fue a la policía? Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Isabel. «La policía. Algunos de ellos están involucrados. Hannah intentó denunciarlo, pero su voz se quebró. Cuando supo que estaba embarazada de Ana, decidió reunir pruebas en secreto. Quería asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo antes de hacer cualquier movimiento». «La caja de seguridad en el banco», murmuró Eduardo. Isabel lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe?» «Tengo buenos contactos», respondió él simplemente. «¿Sabe qué banco es?» «El Banco Central, en la calle principal. Pero necesitará la llave», completó Eduardo. «¿Dónde está?» Isabel sacó un pequeño paquete de su bolso. «Ana me lo dio el día que dio a luz a la pequeña. Me hizo prometerle que solo se lo entregaría a alguien que realmente se preocupara por los niños». Sus ojos se clavaron en los de Eduardo. «La he estado observando, señor Montero. Vi cómo protegió a Miguel en el hospital, cómo cuida de Ana. Mi hija tenía razón. Apareció alguien dispuesto a ayudar». Eduardo tomó el paquete con manos temblorosas. Dentro había una llave antigua y una nota con una serie de números. «Tenga cuidado», advirtió Isabel levantándose. «Roberto tiene amigos poderosos, y cuando descubran que está cerca de la verdad...» «No me asustan las amenazas», respondió Eduardo con firmeza. «Debería», susurró Isabel, «porque no son solo amenazas». Ana lo descubrió de la peor manera. Se detuvo un momento antes de añadir: «Hay algo más que debes saber. En esa caja no solo hay documentos, hay un video que Roberto no puede permitir que salga a la luz». «¿Qué tipo de video?» «No lo sé exactamente, pero el día que Ana lo grabó, me dijo que era su seguro de vida, y que si algo le pasaba, ese video destruiría a todos los involucrados». Isabel se levantó para marcharse, pero Eduardo la detuvo suavemente por el brazo. «¿Por qué me confía todo esto?» La mujer lo miró con una mezcla de esperanza y tristeza. «Porque vi cómo miraba a mis nietos, con los mismos ojos con los que mi hija los mira. Y porque», añadió en un susurro, «necesitamos un milagro para salvar a mi familia». Mientras la observaba alejarse entre la multitud de la plaza, Eduardo sintió el peso de la llave en su bolsillo. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más al peligro, pero también a la verdad que podría salvar a Ana y a sus hijos. El Banco Central se alzaba imponente en el centro de la ciudad, un edificio de piedra antigua que parecía guardar los secretos de generaciones. Eduardo atravesó las puertas giratorias, consciente de que cada paso lo acercaba a una verdad que podría cambiarlo todo. En el mostrador principal, una empleada lo recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Necesito acceder a una caja de seguridad», respondió Eduardo.
mostrando la llave y la identificación que Carmen había preparado. La empleada verificó los documentos y lo condujo a través de un pasillo largo hasta la zona de cajas de seguridad. El proceso fue meticuloso: verificación de firmas, comprobación de números, escolta hasta una sala privada. Finalmente, Eduardo se encontró solo frente a la caja que Ana había preparado meses atrás. Con manos temblorosas, introdujo la llave y giró. El contenido de la caja era sorprendentemente simple: una memoria USB, un sobre grueso y una carta sellada con su nombre escrito a mano. Eduardo abrió la carta primero. A quien encuentre esto, si está leyendo estas palabras, significa que ha decidido ayudar a mis hijos. No sé quién es usted, pero le agradezco desde el fondo de mi corazón. Lo que encontrará en esta caja es peligroso, pero necesario. El USB contiene pruebas de una red de corrupción que se extiende más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Contratos falsos, sobornos y algo mucho peor: un sistema diseñado para explotar a los más vulnerables. Roberto, el padre de mis hijos, no es más que una pieza en este tablero. Él maneja las cuentas, pero los verdaderos responsables son personas que se sientan en oficinas lujosas y toman decisiones que afectan a miles de inocentes. En el sobre encontrará documentos que prueban cada acusación. Nombres, fechas, cantidades, todo está allí, pero lo más importante es el video en el USB. Muestra una reunión donde discuten abiertamente sus planes, sin saber que estaban siendo grabados. Si algo me ha pasado, le suplico que use esta información para proteger a mis hijos. Son lo único que me importa. Miguel, mi valiente Miguel, que ha tenido que crecer demasiado rápido, y mi pequeña Ana, que ni siquiera he podido ver crecer. Tenga cuidado. Estas personas no se detendrán ante nada para mantener sus secretos. Con esperanza y gratitud, Ana Velasco. Eduardo guardó la carta en su maletín, junto con el sobre de documentos. Sus manos temblaban ligeramente mientras conectaba la memoria USB a su teléfono. El video comenzó a reproducirse. Una sala de juntas elegante, hombres en trajes caros discutiendo números y procedimientos. Eduardo reconoció algunas caras: políticos, empresarios, incluso un juez. La conversación se volvía más siniestra con cada minuto que pasaba. De repente, una voz familiar llamó su atención. Se quedó helado al reconocer a uno de los participantes: Francisco Montero, su propio padre. El mundo pareció detenerse por un momento. Su padre, el hombre que le había enseñado todo sobre los negocios, que le había inculcado la importancia de la discreción en las transacciones, estaba en el centro de todo esto. Ahora entendía por qué algunas de sus empresas siempre conseguían los contratos más lucrativos, por qué ciertas investigaciones nunca prosperaban. Todo el imperio familiar estaba construido sobre una red de mentiras y corrupción. Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Usar esta información significaría no solo enfrentarse a Roberto, sino destruir el legado de su propia familia. Significaría perderlo todo: su posición, su riqueza, el respeto del mundo empresarial. Pero entonces pensó en Miguel y Ana, en sus ojos inocentes, en su valentía frente a la adversidad. Pensó en su madre, quien había arriesgado todo por protegerlos. Con determinación renovada, copió todos los archivos y volvió a guardar la USB en la caja. Necesitaría respaldos, copias de seguridad, un plan cuidadosamente elaborado. Mientras salía del banco, su teléfono vibró con un mensaje de Carmen: urgente. El padre de los niños está en el hospital. Exige verlos. Eduardo aceleró el paso. La batalla real estaba a punto de comenzar, y ahora sabía exactamente contra quién estaba luchando. El hospital bullía con una tensión palpable cuando Eduardo llegó al piso de pediatría. Carmen lo esperaba junto a la puerta de la habitación de Ana. Su expresión, normalmente serena, ahora marcada por la preocupación. «Roberto está en la cafetería», susurró Carmen apenas lo vio. «Ha traído a una trabajadora social. Están exigiendo una evaluación inmediata de la situación.
Eduardo apretó el maletín donde guardaba los documentos recién recuperados. ¿Los niños? Miguel está asustado, aunque intenta no demostrarlo. No se ha separado de Ana ni un momento. Antes de que pudieran continuar su conversación, la voz de Roberto resonó por el pasillo. «Ah, el señor Montero, por fin aparece». Se acercaba con paso firme, acompañado por una mujer de mediana edad que vestía un traje formal y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Soy la trabajadora social María Torres», se presentó la mujer. «Estoy aquí para evaluar la situación de los menores Miguel y Ana Velasco». Eduardo intercambió una mirada rápida con Carmen antes de responder. «Por supuesto, pero primero me gustaría hablar en privado con el señor Velasco». Roberto sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Privado? No tengo nada que ocultar, señor Montero. ¿O acaso usted sí?» «Muy bien», respondió Eduardo manteniendo la calma. «Entonces hablemos aquí mismo. ¿Por qué no les cuenta a todos sobre las cuentas offshore o sobre los documentos que su esposa encontró?» El rostro de Roberto palideció por un instante, pero se recuperó rápidamente. «No sé de qué está hablando. Yo solo quiero recuperar a mis hijos». «¿Sus hijos?» La voz de Eduardo se endureció. «Los mismos que vivían en un edificio abandonado mientras usted...» «Señores», interrumpió la trabajadora social, «este no es el momento ni el lugar. Necesito evaluar a los niños». «Por supuesto», intervino Carmen suavemente, «pero como representante legal del señor Montero, debo insistir en estar presente durante la evaluación». María Torres asintió, aunque Roberto parecía querer protestar. Entraron en la habitación, donde Miguel estaba sentado junto a la cuna de Ana, sus pequeños dedos entrelazados con los de su hermana. Al ver a su padre, Miguel se tensó visiblemente. Eduardo se movió instintivamente para colocarse entre el niño y Roberto. «Miguel», comenzó la trabajadora social con voz amable, «necesito hacerte algunas preguntas. ¿Está bien?» El niño miró a Eduardo, quien asintió levemente para darle ánimos. «¿Cómo te sientes viviendo con tu padre?», preguntó María. Miguel guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en sus zapatos nuevos, los que Eduardo le había comprado. Yo quiero estar con Ana», respondió finalmente. «Por supuesto que estarás con tu hermana», intervino Roberto, dando un paso adelante. «Volveremos a casa, los tres juntos». «No». El grito de Miguel sorprendió a todos. «No quiero ir contigo, tú lastimaste a mamá». La habitación quedó en silencio. Roberto dio otro paso adelante, su rostro contorsionado por la ira, pero Eduardo se interpuso. «Un paso más», advirtió en voz baja, «y llamaré a seguridad». La trabajadora social observaba la escena con atención, tomando notas en su carpeta. «Miguel», dijo suavemente, «¿qué quieres decir sobre tu madre?» Miguel miró a Eduardo, quien asintió nuevamente, infundiéndole valor. «La noche que Ana nació», comenzó el niño, su voz temblando, «escuché a papá gritando. Mamá lloraba. Ella dijo que tenía pruebas, que lo detendría. Después no la vi más». Roberto se movió incómodo. «Son imaginaciones de un niño. Mi esposa nos abandonó». «¿Cómo abandonó la caja de seguridad en el banco?», preguntó Eduardo, sus ojos fijos en Roberto. «¿O los documentos sobre las cuentas falsas?». La tensión en la habitación era palpable. Roberto miró a Eduardo con una mezcla de sorpresa y odio. «No sabe con quién se está metiendo», susurró. «Oh, lo sé perfectamente», respondió Eduardo, «mejor de lo que cree». La trabajadora social cerró su carpeta con un golpe seco. «Creo que tengo suficiente información por ahora. Presentaré mi informe al juez esta misma tarde». «Señorita Torres», intervino Carmen, «me gustaría que incluyera en su informe las condiciones en las que encontramos a los niños. Tenemos documentación fotográfica del edificio abandonado donde vivían». María asintió, su expresión profesional comenzando a mostrar signos de preocupación genuina. «Por supuesto. También solicitaré una investigación más profunda sobre el paradero de la madre». Roberto dio un paso atrás, su fachada de padre preocupado comenzando a resquebrajarse.
Esto no ha terminado, amenazó antes de salir de la habitación. Eduardo se acercó a Miguel, que temblaba ligeramente. Fuiste muy valiente, le dijo suavemente. El niño lo miró con ojos brillantes. ¿Encontrará a mamá? Lo prometo, respondió Eduardo, consciente del peso de esa promesa. No descansaré hasta que estén juntos nuevamente. Lo que Eduardo no mencionó fue el presentimiento que crecía en su interior. Roberto no se rendiría tan fácilmente, y la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que los visitantes se marcharan y el hospital se sumiera en su característica calma nocturna, Eduardo permanecía sentado junto a la cuna de Ana. Miguel, agotado por las emociones del día, dormía en el sillón reclinable, cubierto con una manta que una enfermera amable le había proporcionado. Eduardo observaba el rostro sereno de la bebé, maravillándose de cómo en tan poco tiempo estos dos niños se habían convertido en el centro de su universo. La pequeña Ana había mejorado notablemente. Sus mejillas, antes pálidas, ahora mostraban un saludable tono rosado. «Señor Montero», susurró una voz desde la puerta. Era Isabel, la abuela de los niños, que se deslizó silenciosamente en la habitación. «¿Cómo supo que estarían aquí?», preguntó Eduardo en voz baja, aunque ya sospechaba la respuesta. «Tengo mis contactos», respondió ella acercándose a la cuna. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a sus nietos. «Son tan parecidos a Ana cuando era pequeña». Eduardo la observó acariciar suavemente la mejilla de la bebé. «Encontré la caja de seguridad», dijo, «y el video». Isabel se tensó visiblemente. «Entonces ya sabe». «Sí», confirmó Eduardo, «incluido el papel de mi padre en todo esto». La mujer lo miró con sorpresa. «¿Y aún así está dispuesto a ayudarnos?». Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, observando las luces de la ciudad. «¿Sabe? Toda mi vida he vivido según las reglas de mi padre. Los negocios son negocios», solía decir. «No dejes que las emociones nublen tu juicio. Pero ahora estos niños han cambiado todo», completó Isabel suavemente. «Sí», admitió Eduardo. «Y no solo ellos, su hija, lo que hizo, su valentía». Isabel se sentó en el borde del sillón donde dormía Miguel, acariciando suavemente el cabello de su nieto. Ana siempre fue así, determinada, valiente. Cuando descubrió lo que estaba pasando, no dudó en reunir las pruebas, aunque sabía el riesgo que corría. «¿Sabe dónde podrían tenerla?». «Tengo sospechas», respondió Isabel. «Roberto tiene una propiedad en las afueras de la ciudad, una casa antigua que heredó de su familia. Nadie va allí desde hace años». Eduardo sacó su teléfono y comenzó a tomar notas. «Necesitaré la dirección». «Es peligroso», advirtió Isabel. «Roberto tiene guardias, sistemas de seguridad». «No importa», respondió Eduardo con firmeza. «Tengo recursos, contactos, y ahora con el video y los documentos». Un suave gemido interrumpió su conversación. Ana se removía en su cuna, sus pequeños puños agitándose en el aire. Sin pensarlo, Eduardo se acercó y la tomó en brazos, meciéndola suavemente hasta que se calmó. Isabel observó la escena con una mezcla de ternura y asombro. «¿Sabe?», dijo después de un momento. «Cuando Ana me habló de dejar las pruebas en esa caja, me dijo que solo debía entregárselas a alguien que realmente amara a sus hijos, alguien que los protegiera no por deber o compasión, sino por amor verdadero». Eduardo miró a la bebé que dormía pacíficamente en sus brazos, sintiendo un nudo en la garganta. «No sé en qué momento sucedió», admitió, «pero estos niños se han convertido en mi familia». Y por eso, sonrió Isabel con lágrimas en los ojos, «sé que mi hija volverá con nosotros, porque finalmente encontramos a alguien que luchará por ellos con el mismo amor y determinación que ella». En ese momento, Miguel se removió en su sueño, murmurando algo que sonaba como «mamá». Eduardo y Isabel intercambiaron una mirada de entendimiento. No era solo una batalla legal o una investigación, era una misión para reunir a una familia, para sanar heridas, para hacer justicia. Y mientras la noche avanzaba sobre la ciudad,
Eduardo comenzó a planear su siguiente movimiento, consciente de que cada decisión que tomara no solo afectaría su vida, sino el futuro de estos niños que, sin proponérselo, le habían enseñado el verdadero significado del amor y la familia. La antigua mansión de los Velasco se alzaba sombría contra el cielo del atardecer, sus ventanas tapiadas como ojos ciegos, observando el paisaje desolado. Eduardo detuvo su coche a una distancia prudente, estudiando el perímetro a través de unos binoculares. «Hay 2 guardias en la entrada principal», informó Carmen desde el asiento del copiloto, «y he detectado cámaras de seguridad en los puntos clave». Eduardo asintió sin apartar la vista de la casa. Después de una semana de preparación meticulosa, finalmente estaban listos para actuar. Los niños estaban seguros en una casa de seguridad, protegidos por personal de confianza, y el juez había emitido una orden temporal que impedía a Roberto acercarse a ellos. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Carmen, preocupación evidente en su voz. «¿Podríamos esperar a que el juez...» «No», interrumpió Eduardo. «Ana ha estado aquí demasiado tiempo. Además», añadió bajando los binoculares, «Roberto está desesperado. El video que encontramos, si sale a la luz, todo se derrumba». Carmen revisó su tablet, donde mostraba los planos de la mansión. Según los registros antiguos, hay un acceso por el sótano, una entrada de servicio que probablemente Roberto desconoce. Eduardo sacó su teléfono y marcó un número. «¿Está todo listo?», preguntó cuando respondieron al otro lado. «Sí, señor Montero», respondió una voz profesional. «El equipo está en posición. Esperamos su señal». Eduardo miró su reloj. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. «Bien, inicien la distracción en 10 minutos». Mientras esperaban, Eduardo no pudo evitar pensar en Miguel y Ana. La última vez que los vio, Miguel lo había abrazado con fuerza, susurrando «trae a mamá de vuelta». La confianza en los ojos del niño era una responsabilidad que pesaba más que cualquier negocio que hubiera manejado en su vida. De repente, una serie de explosiones controladas resonaron en el extremo opuesto de la propiedad. Las alarmas comenzaron a sonar y los guardias corrieron hacia el origen del ruido. «Es hora», dijo Eduardo saliendo silenciosamente del coche. Él y Carmen se movieron entre las sombras hasta llegar a la entrada del sótano. La puerta, oxidada por años de abandono, se dio con un chirrido bajo la presión de las herramientas especializadas. El interior estaba oscuro y húmedo. Sus linternas revelaban estanterías cubiertas de polvo y cajas antiguas. Se movieron con cautela, siguiendo el plano memorizado. Un ruido sobre sus cabezas los hizo detenerse. Pasos, voces alteradas. «Algo está mal», susurró una voz que Eduardo reconoció como la de Roberto. «Revisen toda la propiedad». Se pegaron a la pared, conteniendo la respiración mientras los pasos se alejaban. Cuando el silencio regresó, continuaron su avance hasta llegar a una puerta reforzada. «Aquí», murmuró Carmen, señalando las marcas recientes en el suelo. «Alguien ha estado usando esta entrada regularmente». Eduardo examinó la cerradura. Era nueva, en marcado contraste con el resto de la casa abandonada. Sacó un pequeño dispositivo electrónico y lo aplicó al sistema de seguridad. Segundos después, la puerta se abrió con un clic. El espacio más allá de la puerta era diferente, limpio, iluminado, con evidentes signos de uso reciente. Y allí, sentada en una cama pequeña, estaba una mujer que Eduardo reconoció inmediatamente de la fotografía, Ana Velasco. Ella los miró con una mezcla de miedo y esperanza. «¿Quiénes son?», susurró. «Soy Eduardo Montero», respondió él, suavemente, acercándose con las manos en alto para mostrar que no era una amenaza. «Sus hijos están conmigo, están a salvo». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. «¿Miguel? ¿Mi bebé?» «Están bien», aseguró Eduardo. «Miguel es increíblemente valiente y Ana está creciendo fuerte y sana». Un ruido en el piso superior los sobresaltó. Carmen se asomó al pasillo. «Tenemos que movernos ahora». Ana se levantó con determinación.
«Esperen», dijo, dirigiéndose a un rincón de la habitación. De detrás de un ladrillo suelto, sacó una pequeña memoria USB. «Esto es importante. Son las últimas pruebas que reuní». Eduardo la tomó y la guardó seguramente. «Vamos», dijo, ofreciéndole su mano. «Sus hijos la están esperando». Pero mientras se dirigían hacia la salida, un grito de alarma resonó. Por toda la casa. Los habían descubierto. El sótano se llenó repentinamente de pasos y voces. Eduardo tomó una decisión rápida, empujando a Ana y Carmen hacia un antiguo armario de servicio. Se ocultaron entre viejos uniformes y sábanas polvorientas, conteniendo la respiración mientras las luces de las linternas barrían el espacio. «Tienen que estar aquí», la voz de Roberto resonaba con furia. «Registren cada rincón». Ana temblaba ligeramente, pero sus ojos mostraban una determinación férrea. Eduardo sacó su teléfono y envió un mensaje rápido. Segundos después, una nueva serie de explosiones sacudió la parte delantera de la casa. «Señor», gritó uno de los guardias, «han traspasado el perímetro frontal». «Vayan», ordenó Roberto. «No dejen que nadie entre». Esperaron hasta que los pasos se alejaron antes de salir de 1920, su escondite. «Por aquí», susurró Carmen, guiándolos hacia una antigua escalera de servicio que habían identificado en los planos. Mientras subían silenciosamente, Ana se detuvo de repente. «Los documentos», susurró. «En su oficina. Hay más pruebas». «Eduardo», negó con la cabeza, «es demasiado arriesgado». «No lo entiende», insistió Ana. «Esos documentos prueban todo, la red completa, cada transacción, cada nombre». Un momento de duda y luego Eduardo asintió. «Carmen, llévala al punto de extracción. Yo iré por los documentos». «Eduardo, no. Es la única forma de acabar con esto de una vez por todas», interrumpió él. «Vayan, las alcanzaré». Se separaron en el primer piso. Eduardo se movió sigilosamente hacia el despacho de Roberto, mientras Carmen y Ana se dirigían hacia la salida trasera. El caos de las explosiones y las alarmas proporcionaba una cobertura perfecta. El despacho estaba a oscuras, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Eduardo se dirigió directamente al escritorio, recordando la descripción detallada que Ana le había dado. Tercer cajón, panel falso en el fondo. Sus dedos encontraron el mecanismo oculto justo cuando una voz lo paralizó. «Debí imaginar que serías tú», dijo Roberto desde la puerta. «El exitoso Eduardo Montero, jugando al héroe». Eduardo se giró lentamente. Roberto sostenía un arma, su rostro contorsionado por la rabia. «¿Por qué no nos sentamos y hablamos de negocios?», sugirió Eduardo con calma. «Como empresarios». Roberto soltó una risa amarga. «¿Negocios? Esto va más allá de los negocios. Tu padre lo entendería». «Mi padre es parte del problema», respondió Eduardo. «Igual que tú». «¿Y crees que puedes cambiarlo todo? ¿Ser el salvador de mi familia?» «No», dijo Eduardo. «Solo intento hacer lo correcto». «Lo correcto», burló Roberto. «¿Sabes lo que es correcto? Sobrevivir. Mantener el sistema funcionando. Tu padre lo sabe, por eso...» Un ruido en el pasillo lo distrajo por un segundo. Eduardo aprovechó ese momento para lanzarse hacia adelante, embistiendo a Roberto. El arma cayó al suelo mientras ambos hombres luchaban. Roberto era más fuerte, pero Eduardo tenía la ventaja de la desesperación. Pensaba en Miguel, en Ana, en la mujer que había arriesgado todo por protegerlos. No podía fallar. Un golpe lo envió contra el escritorio, pero logró alcanzar el cajón y extraer los documentos. Roberto se abalanzó sobre él, pero Eduardo logró esquivarlo y correr hacia la puerta. «No saldrás de aquí», gritó Roberto, pero en ese momento las luces de varios vehículos policiales iluminaron la casa y el sonido de sirenas llenó el aire. Eduardo corrió por el pasillo, los documentos firmemente agarrados contra su pecho. Podía escuchar a 1900 Roberto persiguiéndolo, sus pasos resonando sobre el suelo de madera. Llegó a las escaleras justo cuando la policía entraba por la puerta principal.
Roberto se detuvo en seco, atrapado entre las autoridades y su presa. «Se acabó», dijo Eduardo jadeando. «Todo está documentado. El video, las pruebas, todo». La expresión de Roberto cambió de la rabia al miedo cuando los oficiales comenzaron a subir las escaleras. Su imperio de mentiras se derrumbaba ante sus ojos. Eduardo salió de la casa para encontrar a Carmen y Ana esperándolo en el coche. Sin perder un segundo, subió y ordenó al conductor que arrancara. Mientras se alejaban, Ana apretó su mano. «Gracias», susurró, «por todo». Eduardo miró los documentos que había recuperado y luego a la mujer que había arriesgado todo por hacer lo correcto. «Es hora de que vuelvas con tus hijos», respondió simplemente. El amanecer comenzaba a teñir el cielo cuando el coche se dirigió hacia la ciudad, llevando consigo no solo las pruebas que destruirían una red de corrupción, sino también la esperanza de una familia que finalmente podría reunirse. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando el coche se detuvo frente a una elegante casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Ana, que había permanecido en silencio durante todo el viaje, apretó con fuerza la mano de Eduardo cuando vio la luz encendida en una de las ventanas. «Están despiertos», susurró, su voz temblando de emoción. Carmen se adelantó para abrir la puerta mientras Eduardo ayudaba a Ana a salir del coche. Sus piernas, débiles después de meses de cautiverio, apenas podían sostenerla. La anticipación del reencuentro parecía darle fuerzas renovadas. Apenas entraron en la casa, un grito quebró el silencio de la mañana. «¡Mamá!». Miguel bajó corriendo las escaleras, sus pequeños pies descalzos resonando contra la madera. Se lanzó a los brazos de su madre con tanta fuerza que ambos cayeron de rodillas. «Mi niño», sollozó Ana, abrazando a su hijo como si temiera que fuera a desaparecer. «Mi valiente, mi pequeño guerrero». Eduardo observaba la escena con un nudo en la garganta. Isabel, que había estado cuidando a los niños, bajó las escaleras con la pequeña Ana en brazos. «Tu bebé», dijo suavemente, acercándose a Ana. «¿Ha crecido tanto?». Ana levantó la vista, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Con manos temblorosas, tomó a su hija por primera vez en meses. La bebé, como si reconociera el amor en ese abrazo, se acurrucó instantáneamente contra el pecho de su madre. «Mis tesoros», susurró Ana sosteniendo a sus dos hijos, por fin juntos. Miguel no dejaba de tocar el rostro de su madre, como para asegurarse de que era real. «Sabía que volverías», dijo entre lágrimas. «El señor Eduardo lo prometió, y él siempre cumple sus promesas». Ana levantó la vista hacia Eduardo, quien observaba la escena desde una distancia respetuosa. «Gracias», articuló en silencio. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Carmen. Después de una breve conversación, se acercó al grupo. «La policía ha asegurado la mansión», informó. «Roberto está bajo custodia y han encontrado más documentos en una caja fuerte oculta. Esto se está convirtiendo en el mayor caso de corrupción de la década». Eduardo asintió, consciente de que las repercusiones apenas comenzaban. Su propio padre estaría implicado y el imperio familiar que había construido durante décadas se tambalearía. «¿Qué pasará ahora?», le preguntó Miguel sin soltar la mano de su madre. «Ahora», respondió Eduardo agachándose para quedar a su altura, «comenzamos de nuevo, todos juntos». Ana miró a su alrededor, a la habitación llena de personas que habían arriesgado todo por ayudarla. «No sé cómo podré agradecerles». «No hay nada que agradecer», interrumpió Isabel abrazando a su hija. «Esto es lo que hace la familia». «Familia», repitió Miguel, mirando a Eduardo con ojos brillantes. «Tú también eres parte de nuestra familia ahora». El empresario sintió que su corazón se expandía ante la pregunta inocente del niño. Antes de que pudiera responder, Ana tomó su mano. «Si él quiere», dijo suavemente, sus ojos encontrándose con los de Eduardo, «sí, es parte de nuestra familia». En ese momento, la pequeña Ana soltó una risita, como si quisiera dar su aprobación al momento. Todos rieron, y por primera vez en meses,
La risa no estaba teñida de miedo o preocupación. Carmen comenzó a organizar el desayuno, mientras Isabel preparaba té. La casa se llenó gradualmente del aroma a café recién hecho y pan tostado. Era una mañana común y corriente, pero para esta familia recién formada era el comienzo de algo extraordinario. Eduardo observaba todo desde el marco de la puerta de la cocina, maravillándose de cómo la vida podía cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, era un empresario solitario centrado únicamente en números y contratos. Ahora, mirando a Miguel ayudar a poner la mesa, a Ana meciendo suavemente a su bebé, a Isabel y Carmen discutiendo planes para el futuro, se dio cuenta de que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier negocio. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. El caso había explotado en los medios de comunicación, revelando una red de corrupción que sacudía los cimientos de la sociedad. Nombres importantes caían uno tras otro y el imperio empresarial de los Montero no fue la excepción. Eduardo se encontraba en su oficina, observando a través de los ventanales mientras los periodistas se agolpaban en la entrada del edificio. Su secretaria entró con una pila de periódicos, todos con titulares similares. Escándalo empresarial sacude la ciudad. Caen los gigantes de la corrupción. Su padre llamó de nuevo, informó la secretaria con voz suave. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Eduardo suspiró pasándose una mano por el rostro cansado. No estoy disponible, respondió simplemente. Cogió su maletín y se dirigió a la puerta trasera del edificio. Tenía una cita, mucho más importante que atender. El juzgado estaba inusualmente tranquilo esa mañana. En una pequeña sala de conferencias, Ana, vestida con ropa sencilla pero elegante, repasaba su testimonio con Carmen. Miguel jugaba tranquilamente en un rincón con un libro de cuentos que Eduardo le había regalado, mientras Isabel mecía a la pequeña Ana. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Eduardo sentándose junto a Ana. ¿Podríamos esperar? No, respondió ella con firmeza. He esperado demasiado tiempo. La verdad necesita salir a la luz, toda la verdad. Miguel levantó la vista de su libro. Van a lastimar a papá. Ana se acercó a su hijo acariciando suavemente su cabello. No, cariño, pero hizo cosas malas y tiene que responder por ellas, como cuando tú haces algo malo y tienes que disculparte. ¿Recuerdas? El niño asintió, aunque sus ojos reflejaban una comprensión más profunda de la situación de lo que correspondía a su edad. La puerta se abrió y un asistente del juez los llamó. Era hora. Mientras caminaban por el pasillo hacia la sala de audiencias, Eduardo sintió la mano de Ana buscar la suya. La apretó suavemente, transmitiéndole fuerza. Pase lo que pase, susurró. Estamos juntos en esto. La audiencia fue larga y emotiva. Ana testificó con una fortaleza que impresionó a todos los presentes, relatando cada detalle de lo que había descubierto, cada documento que había recopilado, cada momento de su cautiverio. Eduardo la observaba con una mezcla de admiración y afecto creciente. Esta mujer, que había arriesgado todo por hacer lo correcto, que había soportado meses de separación de sus hijos para protegerlos, que ahora se enfrentaba a poderosos sin titubear, le estaba enseñando el verdadero significado del valor. Cuando el juez llamó a un receso, salieron al pasillo para encontrar a Miguel dormido en el regazo de Isabel, mientras la pequeña Ana jugaba tranquilamente con un sonajero. «Lo estás haciendo muy bien», dijo Eduardo, ofreciéndole un vaso de agua. «Ana». Ella sonrió cansadamente. «A veces me pregunto si todo esto vale la pena. Si no sería más fácil simplemente huir», completó Eduardo. «No serías tú si lo hicieras. Además», añadió con una sonrisa, «creo que les estás enseñando a tus hijos una lección invaluable sobre la integridad». Ana miró a sus hijos y luego a Eduardo. «Les estamos enseñando», corrigió suavemente. «Tú también eres parte de esto». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba ante esas palabras. Era cierto, en algún momento, sin darse cuenta, había
Ha dejado de ser un observador en esta historia para convertirse en un protagonista. Carmen se acercó con algunos documentos. El juez está listo para continuar, informó. Y hay algo más. Tu padre está aquí, Eduardo. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Eduardo miró hacia el final del pasillo, donde efectivamente Francisco Montero esperaba, su figura imponente ahora algo disminuida por las circunstancias. Ve, dijo Ana suavemente, necesitas hacer esto. Eduardo asintió, enderezó sus hombros y caminó hacia su padre. Era hora de enfrentar no solo el presente, sino también los fantasmas del pasado. La reconstrucción no sería fácil, pero mientras miraba sobre su hombro y veía a Ana sosteniendo a sus hijos, a Isabel y Carmen apoyándola, supo que valdría la pena, porque no estaba solo construyendo un caso legal o desenmascarando una red de corrupción, estaba construyendo una familia. Francisco Montero permanecía de pie en el pasillo del juzgado, su figura proyectando una sombra alargada sobre el suelo pulido. Eduardo se acercó a su padre, consciente de cada paso que daba, de cada latido de su corazón. «Hijo», comenzó Francisco, su voz más suave de lo que Eduardo recordaba haberla escuchado jamás. «Necesitamos hablar». «¿Ahora quieres hablar?», respondió Eduardo manteniendo su voz controlada a pesar de la emoción que bullía en su interior. «¿Después de todo lo que has hecho?». Francisco miró por encima del hombro de su hijo, hacia donde Ana y los niños esperaban. «Lo que hice, lo hice pensando en el futuro, en construir algo grande». «¿Grande?». Eduardo soltó una risa amarga. «Es grande destruir familias. ¿Es grande permitir que una mujer inocente sea separada de sus hijos?». «Los negocios son complejos, Eduardo. Hay decisiones difíciles que...». «No», interrumpió Eduardo con firmeza. «No son los negocios, son elecciones. Tú elegiste esto, elegiste ser parte de algo corrupto». Francisco pareció envejecer varios años en ese momento. «¿Y tú? ¿Qué has elegido? ¿Destruir todo lo que construimos?». «He elegido hacer lo correcto», respondió Eduardo. «Algo que debiste enseñarme hace mucho tiempo». Un silencio pesado cayó entre padre e hijo. Desde donde estaban, podían escuchar la risa suave de la pequeña Ana, que jugaba en brazos de su abuela. «Esa familia», comenzó Francisco, «parece que te importan mucho». «Son mi familia ahora», respondió Eduardo con simplicidad. «Me han enseñado más sobre el valor y la integridad en unas semanas que todo lo que aprendí en años de juntas directivas». Francisco asintió lentamente, como si finalmente comprendiera algo. «Tu madre estaría orgullosa», dijo en voz baja. «Ella siempre decía que tenía su corazón». Eduardo sintió que algo se removía en su interior ante la mención de su madre. «Ella nunca aprobó la forma en que hacías negocios». «No, no lo hizo», admitió Francisco. Tal vez debí escucharla más». En ese momento, Miguel se acercó corriendo, deteniéndose en seco al ver al hombre desconocido. Eduardo inmediatamente se agachó para recibirlo. «¿Todo está bien?», preguntó el niño, sus ojos alternando entre Eduardo y Francisco. «Sí, Miguel», respondió Eduardo con una sonrisa suave. «Este es mi padre». Miguel miró al hombre mayor con curiosidad. «¿También vas a ser parte de nuestra familia?». La pregunta inocente golpeó a Francisco como un puño. Miró a su hijo, luego al niño, y finalmente hacia donde Ana esperaba, con su bebé. «Yo», comenzó, pero su voz se quebró. «He cometido errores, graves errores». «Los errores se pueden corregir», dijo Miguel con la sabiduría simple de un niño. «Mi mamá dice que lo importante es intentar ser mejor». Eduardo sintió un orgullo inmenso por la compasión del pequeño. Francisco, por su parte, parecía luchar con emociones que había mantenido enterradas durante décadas. «Eduardo», dijo, «finalmente voy a declararme culpable de todo, sin negociaciones, sin tratos». «Papá». «No», interrumpió Francisco, «es hora de que haga lo correcto, por una vez en mi vida». Miró a Miguel y añadió suavemente, «Algunos errores necesitan más que una disculpa para ser corregidos». Ana se acercó en ese momento, sosteniendo a su bebé.
Francisco la miró directamente a los ojos. «Señora Velasco», dijo con voz firme, «no puedo deshacer el daño que causé, pero puedo asegurarme de que se haga justicia. Testificaré sobre todo, cada transacción, cada decisión, cada persona involucrada». Ana asintió solemnemente. «No busco venganza, señor Montero, solo justicia». «Lo sé», respondió él, «y eso lo hace aún más importante». El asistente del juez apareció para anunciar que la sesión se reanudaría en 5 minutos. Francisco se enderezó, ajustando su corbata por última vez. «Eduardo», dijo antes de marcharse, «cuida de ellos. Son la clase de familia que siempre esperé que encontraras». Mientras observaba a su padre alejarse por el pasillo, Eduardo sintió el peso de generaciones de decisiones, de secretos y mentiras, comenzando a disiparse. Ana se acercó y tomó su mano. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Eduardo miró a la mujer que había cambiado su vida, a los niños que le habían enseñado el verdadero significado del amor, y sonrió. «Mejor que nunca», respondió, «porque por fin todo está en su lugar correcto». La tarde caía sobre la ciudad mientras el grupo salía del juzgado. Las declaraciones habían terminado por ese día y el peso de los acontecimientos se sentía en el aire. Eduardo guió a todos hacia su coche, donde el chófer esperaba pacientemente. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Miguel sosteniendo la mano de su madre. Eduardo intercambió una mirada con Ana antes de responder. «Tengo una sorpresa para todos ustedes». El coche se dirigió hacia las afueras de la ciudad, tomando una ruta panorámica que serpenteaba entre colinas verdes. Después de 20 minutos de viaje, se detuvieron frente a una hermosa casa de 2 pisos, con un jardín amplio y un columpio, meciéndose suavemente en el porche. «¿Qué es este lugar?», preguntó Ana mientras Eduardo ayudaba a Isabel a bajar del coche con la bebé. Podría ser nuestro hogar», respondió él, repentinamente nervioso. «Si ustedes quieren, por supuesto». Miguel ya corría por el jardín, sus ojos brillando con emoción. «Hay un árbol perfecto para una casa del árbol», gritó. Ana observaba la escena con lágrimas contenidas. «Eduardo, no puedo aceptar». «Por favor», interrumpió él suavemente. «No es caridad, es mi forma de pedirles que me permitan ser parte de sus vidas, de forma permanente». Isabel sonrió, meciendo suavemente a la pequeña Ana. «Creo que iré a explorar el interior». «¿Con los niños?», dijo discretamente guiñando un ojo a Eduardo. Cuando quedaron solos en el jardín, Eduardo tomó las manos de Ana entre las suyas. «Sé que todo ha sucedido muy rápido», comenzó, «y que apenas estás recuperando tu vida. Pero estos meses, conociendo a tus hijos, luchando por tu libertad, me han enseñado más sobre el amor y la familia de lo que aprendí en toda mi vida anterior». Ana lo miraba con una mezcla de emoción y sorpresa. «Eduardo, no te pido que me des una respuesta ahora», continuó él. Solo quiero que sepas que estoy aquí, que quiero ser parte de sus vidas, si me lo permiten. Quiero ver crecer a Miguel, quiero estar ahí cuando Ana dé sus primeros pasos. Quiero...». Sus palabras fueron interrumpidas por los labios de Ana, que se encontraron suavemente con los suyos. Fue un beso breve, tierno, lleno de promesas. «Ya eres parte de nuestra familia», susurró ella al separarse. «Lo has sido desde el momento en que decidiste ayudar a un niño desesperado en un hospital». Desde el interior de la casa llegó el sonido de la risa de Miguel mezclada con los suaves gorjeos de la bebé. Isabel apareció en el porche. «Tienen. Saqué ver esto», llamó emocionada. «Hay una habitación perfecta para una biblioteca». Eduardo y Ana se miraron sonriendo. «¿Entramos?», preguntó él ofreciéndole su mano. «Entremos», respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. «A nuestro hogar». Mientras caminaban hacia la casa, el sol poniente bañaba todo en tonos dorados, como si la naturaleza misma quisiera celebrar este nuevo comienzo. Miguel corrió a su encuentro, sus ojos brillando con entusiasmo. «Eduardo, ¿podemos pintar mi habitación de azul? ¿Y podemos poner estrellas en el techo? ¿Y podemos hacer todo lo que quieras?»,
respondió Eduardo, levantando al niño en brazos. Tenemos todo el tiempo del mundo. Ana observaba la escena con el corazón rebosante de amor y gratitud. De todas las sorpresas que la vida le había dado, esta era la más hermosa. Ver a sus hijos seguros y felices, tener a su madre cerca y encontrar un amor que había nacido de la bondad y la valentía. Isabel se acercó con la bebé, que extendió sus pequeños brazos hacia Eduardo. Él la tomó con naturalidad, como si hubiera estado destinado a ser parte de esta familia desde siempre. «¿Sabes?», dijo Ana, mientras todos entraban en la casa. «Creo que esto es lo que significa un final feliz». «No», corrigió Eduardo suavemente, besando su frente. «Esto es solo el comienzo». Los días se convirtieron en semanas mientras la familia se adaptaba a su nueva vida. La casa poco a poco iba tomando forma. Las paredes de la habitación de Miguel ahora lucían un azul profundo, con estrellas fluorescentes en el techo. La biblioteca se había llenado de libros cuidadosamente seleccionados y el jardín florecía, bajo el cuidado dedicado de Isabel. Una mañana soleada, Eduardo observaba desde la cocina mientras Ana enseñaba a Miguel a plantar semillas en el pequeño huerto que habían creado juntos. La pequeña Ana, que cada día se parecía más a su madre, gateaba por el césped bajo la atenta mirada de su abuela. «El café se está enfriando», dijo Carmen, quien había venido a visitarlos y ahora estaba sentada en la isla de la cocina, con varios documentos frente a ella. «Lo siento», sonrió Eduardo, apartando la vista de la ventana. «Es solo que a veces todavía me cuesta creer que todo esto es real». Carmen sonrió comprensivamente. «Bueno, estos documentos lo hacen bastante real», dijo, señalando los papeles. «Las adopciones están casi finalizadas. Una vez que el juez firme, seremos oficialmente una familia», completó Eduardo, su voz llena de emoción contenida. En ese momento, Miguel entró corriendo a la cocina, sus pequeñas manos llenas de tierra. «Eduardo, mamá dice que las semillas que plantamos se convertirán en tomates». «¿En serio?», respondió Eduardo, fingiendo sorpresa mientras le ayudaba a lavarse las manos. «¿Y sabes cuánto tiempo tendremos que esperar?». «Mamá dice que necesitan paciencia y amor», respondió el niño sabiamente. «Como nuestra familia». Eduardo sintió que su corazón se expandía ante esas palabras. Era cierto. Su familia había crecido como esas semillas, necesitando tiempo, cuidado y amor para florecer. Ana entró con la bebé en brazos, quien inmediatamente extendió sus manitas hacia Eduardo. Él la tomó con naturalidad, maravillándose de cómo la pequeña había pasado de ser una bebé frágil a una niña vivaz y sonriente. «Carmen nos trae buenas noticias», dijo Eduardo, mientras Ana se acercaba a revisar los documentos. «El juicio contra Roberto y sus cómplices está llegando a su fin», explicó Carmen. «Con el testimonio de Francisco y las pruebas que reunimos, la sentencia es prácticamente segura». Ana asintió solemnemente. No había alegría en su rostro ante la noticia, solo una tranquila aceptación. «¿Y tu padre?», preguntó suavemente a Eduardo. «Ha aceptado su responsabilidad», respondió él. «Está cooperando plenamente y me pidió conocer oficialmente a sus nietos». Un silencio reflexivo cayó sobre la cocina, interrumpido solo por los gorjeos felices de la bebé. «Creo que sería bueno», dijo finalmente Ana. «Los niños deberían conocer a su abuelo. Las personas pueden cambiar, pueden aprender de sus errores. Nosotros somos prueba de ello». Miguel, que había estado escuchando atentamente, preguntó: «¿Tendremos otro abuelo?». Eduardo se agachó para quedar a su altura. «Si tú quieres, pero solo cuando estés listo». El niño pareció considerarlo seriamente. «¿Él sabe contar cuentos como la abuela Isabel?». Todos rieron y la tensión del momento se disipó. «Tendremos que enseñarle», respondió Eduardo. Carmen comenzó a recoger sus documentos. «Volveré la próxima semana con los papeles finales», dijo. «Mientras tanto, sigan haciendo lo que hacen, ser una familia». Después de que Carmen se marchara, la familia se reunió en el jardín.
El sol de la tarde bañaba todo en una luz dorada, mientras Isabel preparaba la merienda en la mesa del porche. Miguel había vuelto a sus plantas, explicándole pacientemente a su hermana pequeña cómo crecerían los tomates. Eduardo rodeó con sus brazos a Ana, quien se recostó contra su pecho. ¿Eres feliz?, preguntó suavemente. Ella observó a sus hijos, a su madre, la casa que se había convertido en su hogar, y finalmente giró para mirar al hombre que había cambiado sus vidas. «Más de lo que jamás imaginé posible», respondió. «¿Sabes?», dijo Eduardo, «hay algo que he estado queriendo preguntarte». Pero antes de que pudiera continuar, Miguel los llamó emocionado. «Mamá, Eduardo, creo que vi algo creciendo». Se acercaron al pequeño huerto donde efectivamente un diminuto brote verde asomaba entre la tierra. Era pequeño, frágil, pero lleno de promesas de futuro, como el amor que había florecido entre ellos. El atardecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados mientras Eduardo terminaba de preparar la terraza. Había dispuesto luces suaves entre las plantas, creando un ambiente mágico. La mesa estaba elegantemente puesta para dos, con velas y flores frescas del jardín. Miguel lo había ayudado a planear todo, manteniendo el secreto con una seriedad adorable. «¿Estás nervioso?», se había preguntado el niño mientras colocaban las luces. «Un poco», admitió Eduardo, sonriendo ante la perspicacia del pequeño. «No lo estés», respondió Miguel con confianza. «Mamá te ama, como nosotros». Ahora, mientras esperaba que Ana regresara de su paseo con Isabel y los niños, Eduardo repasaba mentalmente las palabras que había estado ensayando durante días. El anillo en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. El sonido de risas llegó desde el jardín. Ana apareció en la puerta de la terraza, hermosa en un vestido sencillo, su rostro brillando con la felicidad que ahora era parte constante de su vida. «¿Qué es todo esto?», preguntó observando maravillada la decoración. Eduardo se acercó y tomó sus manos. Quería que esta noche fuera especial. «¿Por qué?», comenzó Ana, pero su pregunta se detuvo cuando Eduardo se arrodilló frente a ella. «Ana», dijo, él, su voz temblando ligeramente, «cuando nos conocimos fue en el momento más oscuro de tu vida, pero tú, con tu valentía y tu amor por tus hijos, me enseñaste lo que significa realmente ser fuerte. Me mostraste que el verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en la capacidad de hacer lo correcto, de amar incondicionalmente». Sacó el anillo de su bolsillo, una delicada pieza con un solitario diamante. «Estos meses juntos han sido los más felices de mi vida. Ver crecer a los niños, construir este hogar contigo, despertar cada mañana sabiendo que estás a mi lado. No puedo imaginar un futuro sin ti, sin ustedes». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ana. Desde el jardín se escuchaban los susurros emocionados de Isabel y los intentos de Miguel por mantener callada a su hermana pequeña. «Ana Velasco», continuó Eduardo, «¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿De permitirme ser oficialmente parte de esta familia maravillosa que has creado?» «Sí», respondió ella sin dudarlo, su voz llena de emoción. «1000 veces sí». Cuando Eduardo deslizó el anillo en su dedo, una explosión de alegría estalló desde el jardín. Miguel corrió hacia ellos, seguido por Isabel que cargaba a la pequeña Ana. «Dijo que sí», gritó Miguel emocionado, lanzándose a los brazos de ambos. «¿Lo sabías?», preguntó Ana entre risas, abrazando a su hijo. «Claro, yo ayudé a Eduardo a elegir las luces. Y la abuela ayudó con las flores y hasta Ana ayudó. Bueno, ella solo sonrió mucho». Isabel se acercó con lágrimas de felicidad en los ojos. «Mi niña», susurró abrazando a su hija. «Por fin tienes la familia que mereces». «Siempre la tuve», respondió Ana, mirando a sus hijos y a su madre. «Ustedes siempre fueron mi familia. Eduardo solo la hizo más grande y más fuerte». La pequeña Ana, como si entendiera la importancia del momento, extendió sus bracitos hacia Eduardo, quien la tomó en brazos mientras abrazaba a Ana con su otro brazo. Miguel se unió al abrazo y pronto Isabel también. «¿Saben?», dijo Miguel después de un momento, «creo que deberíamos celebrar con helado».
Todos rieron y la tensión del momento se transformó en pura alegría. La cena romántica que Eduardo había planeado se convirtió en una celebración familiar, con helado y risas, historias y planes para el futuro. Mientras la noche caía sobre la terraza iluminada, Eduardo observaba a su familia. Miguel explicaba animadamente a su hermana pequeña lo que significaba una boda, mientras Isabel comenzaba a hacer planes para la celebración. Ana, resplandeciente con su anillo nuevo, lo miró y sonrió. Una sonrisa que contenía todo el amor y la promesa del futuro que compartirían. En ese momento, Eduardo supo que había encontrado su verdadero propósito en la vida, no en los negocios o el éxito material, sino en el amor de esta familia que el destino había puesto en su camino. Una familia que había nacido del dolor y la adversidad, pero que había florecido en algo hermoso y fuerte, como las plantas del pequeño huerto de Miguel. La vida no siempre sigue los caminos que esperamos, pero a veces nos lleva exactamente donde necesitamos estar. La casa se había transformado en un torbellino de actividad en las semanas previas a la boda. Isabel y Carmen se habían encargado de la mayor parte de los preparativos, convirtiendo el amplio jardín en un espacio mágico para la ceremonia. Miguel había tomado su papel de padrino con una seriedad conmovedora, practicando diariamente con una pequeña almohada cómo llevaría los anillos. La pequeña Ana, que ya daba sus primeros pasos tambaleantes, había sido designada como la encargada de esparcir pétalos de flores, aunque todos sabían que probablemente se los comería en lugar de esparcirlos. La mañana de la boda, Eduardo se encontraba en su estudio, ajustando su corbata frente al espejo, cuando un golpe suave en la puerta lo sorprendió. «¿Puedo pasar?». La voz de su padre sonó inusualmente tímida. Eduardo se giró para ver a Francisco Montero, vestido elegantemente para la ocasión. Las últimas semanas habían sido un proceso lento de reconciliación, con Francisco haciendo un esfuerzo genuino por conectar con sus nietos y enmendar su relación con su hijo. «Por supuesto», respondió Eduardo. Francisco entró y cerró la puerta suavemente tras él. «Hijo, hay algo que quiero darte». Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Era de tu madre. Eduardo tomó la caja con manos temblorosas. Dentro encontró un reloj de bolsillo antiguo con una inscripción en su interior. «El tiempo es precioso, úsalo amando». «Mamá solía decir eso», susurró Eduardo. «Sí», asintió Francisco, su voz cargada de emoción. «Ella siempre supo lo que realmente importaba en la vida. Me tomó perderlo todo para entenderlo finalmente». «Papá». «No, déjame terminar», interrumpió Francisco suavemente. «Estoy orgulloso de ti, Eduardo, no por tu éxito en los negocios, sino por el hombre en que te has convertido, por la familia que has construido, por hacer lo correcto cuando yo no pude». Antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Miguel entró corriendo, ya vestido con su pequeño traje. «Eduardo, abuelo», exclamó emocionado. «La abuela Isabel dice que ya es hora». Francisco sonrió al niño, quien ya no mostraba timidez en su presencia. «¿Estás listo para tu gran papel, campeón?» «Sí, he practicado mucho y también he estado enseñando a Ana a caminar sin caerse con su vestido, aunque creo que igual se va a comer las flores». Los tres rieron y la tensión del momento anterior se disipó. Eduardo guardó el reloj en su bolsillo cerca de su corazón y tomó la mano de Miguel. «Vamos», dijo, «no hagamos esperar a las damas». El jardín se había transformado en 1960, un espacio de ensueño. Arcos de flores blancas marcaban el camino hacia el altar improvisado y las luces suaves brillaban entre las ramas de los árboles. Los invitados, un grupo pequeño pero significativo, ocupaban sus lugares. Carmen, como representante legal y amiga cercana, oficiaría la ceremonia. Isabel esperaba junto al altar, sosteniendo a la pequeña Ana, quien lucía adorable en su vestido de tul blanco. La música comenzó a sonar suavemente, y todos los presentes contuvieron la respiración. Miguel caminó orgullosamente por el pasillo, sosteniendo el cojín con los anillos,
como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y entonces Ana apareció. Eduardo sintió que su corazón se detenía por un momento. Estaba radiante en un vestido, sencillo pero elegante, su cabello adornado con pequeñas flores blancas. Pero más hermosa que cualquier adorno era su sonrisa, brillante y llena de amor. Mientras Ana avanzaba hacia el altar, Eduardo pensó en el largo camino que los había llevado hasta este momento. En aquel niño desesperado en el hospital, en la bebé enferma, en los documentos ocultos y las noches de preocupación. Pensó en cómo el destino había entretejido sus vidas de la manera más inesperada y perfecta. Ana llegó a su lado y, cuando sus manos se encontraron, Eduardo supo con certeza absoluta que este era solo el comienzo de su historia juntos. Una historia de amor, valor y redención, que continuaría escribiéndose con cada día que compartieran, con cada risa de sus hijos, con cada momento que construyeran como familia. La ceremonia fue íntima y emotiva. Carmen dirigió el intercambio, a devotos con una mezcla perfecta de formalidad y calidez. Miguel, de pie junto a Eduardo, sostenía los anillos con tanto orgullo que prácticamente resplandecía. «Ana», comenzó Eduardo, su voz temblando ligeramente con emoción. «Antes de conocerte, creía que el éxito se medía en números y logros, pero tú y tus hijos me enseñaron que la verdadera riqueza está en el amor, en la valentía de hacer lo correcto, en la fuerza de una familia unida. Prometo dedicar cada día de mi vida a ser digno del regalo que me han dado, ser parte de su familia». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Ana mientras respondía: «Eduardo, llegaste a nuestras vidas en el momento más oscuro y trajiste luz y esperanza. No solo salvaste a mis hijos, sino que nos diste un hogar, una familia, un futuro. Prometo amarte y caminar a tu lado en cada paso de este viaje que emprendemos juntos». Miguel, incapaz de contenerse, añadió su propia promesa: «Y yo prometo ser el mejor hermano mayor y ayudar a cuidar nuestro jardín». Las risas suaves y los sollozos emocionados se mezclaron entre los invitados. La pequeña Ana, desde los brazos de Isabel, aplaudía sin entender completamente lo que sucedía, pero contagiada por la alegría del momento. Después de intercambiar los anillos y ser declarados oficialmente marido y mujer, la celebración se extendió hasta el atardecer. El jardín se llenó de música, risas y conversaciones animadas. Francisco Montero, visiblemente emocionado, compartía historias con Isabel sobre sus nietos, mientras Carmen bailaba con Miguel, quien había tomado muy en serio su papel de anfitrión. Medida que el sol se ponía, Eduardo y Ana se encontraron un momento a solas en el porche, observando a su familia. «¿Sabes?», dijo Ana suavemente. «Cuando Miguel te pidió ayuda en aquel hospital, estaba tan desesperado que ofreció darme a su hermana, pero en realidad ese momento nos dio mucho más de lo que imaginábamos». Eduardo la abrazó por la cintura, recordando aquel día que había cambiado sus vidas. «Él me dio el regalo más precioso, la oportunidad de conocer el verdadero amor». «Mamá, Eduardo», llamó Miguel, corriendo hacia ellos con su hermana pequeña tambaleándose tras él. Ana acaba de decir su primera palabra. «¿En serio?», preguntó Ana emocionada. «¿Qué dijo?». Como respondiendo a la pregunta, la pequeña levantó sus bracitos hacia Eduardo y dijo claramente: «Papá». El tiempo pareció detenerse. Eduardo sintió que su corazón se expandía hasta casi doler. Se agachó y tomó a la pequeña en brazos, mientras Miguel saltaba emocionado y Ana se unía al abrazo, lágrimas de felicidad en sus ojos. Isabel y Francisco se acercaron atraídos por la conmoción, y pronto toda la familia estaba reunida en el porche, celebrando este nuevo momento especial. «Así que», sonrió Carmen, quien se había convertido en una amiga cercana además de su abogada, «¿qué sigue para la familia Montero Velasco?». Eduardo miró a su alrededor. A su esposa, que brillaba con una felicidad que hacía parecer pálidas a las estrellas. A Miguel, que había crecido de un niño asustado
a un hermano mayor protector y alegre, a la pequeña Ana, que ahora dormitaba en sus brazos después de su gran momento, a los abuelos, que habían encontrado redención y alegría en sus nietos. «Seguimos, escribiendo nuestra historia», respondió simplemente. Juntos, el jardín que Miguel había plantado con tanto cuidado florecía a su alrededor. Un testimonio vivo de cómo el amor y la dedicación pueden transformar incluso los terrenos más áridos en algo hermoso. Como su familia, que había crecido desde las semillas de la desesperación hasta convertirse en algo extraordinario. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, las mismas estrellas que ahora decoraban el techo de la habitación de Miguel. Pero las verdaderas estrellas, pensó Eduardo, eran los ojos brillantes de sus hijos, el amor en la sonrisa de Ana, la sabiduría en las arrugas de Isabel, el arrepentimiento transformado en redención en el rostro de su padre. Esta era su familia, su hogar, su felicidad. Y mientras la noche avanzaba y la celebración continuaba, Eduardo supo que había encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material. Había encontrado el verdadero significado del amor. Un año había pasado, desde la boda. El jardín, ahora exuberante y lleno de vida, era el orgullo de Miguel, quien había desarrollado una verdadera pasión por la jardinería. Los tomates que había plantado con tanto cuidado daban frutos abundantes, y el niño había comenzado a enseñar a su hermana pequeña los secretos de cuidar las plantas. La pequeña Ana, que ahora corría por todas partes y hablaba sin parar, seguía a su hermano mayor como una sombra, imitando cada uno de sus movimientos. «Miguel, espera», gritaba con su vocecita, mientras intentaba mantener el paso. Era una mañana de domingo cuando Eduardo reunió a la familia en la sala. Ana, sentada en el sofá con un brillo especial en los ojos, sostenía un sobre en sus manos. «Tenemos algo que contarles», anunció Eduardo, tomando la mano de su esposa. Miguel dejó de jugar con sus carritos y miró a sus padres con curiosidad. Isabel, que había venido a almorzar como cada domingo, sonrió como si ya supiera lo que iban a decir. «Van a tener un nuevo hermanito o hermanita», dijo Ana suavemente, mostrando la ecografía que guardaba en el sobre. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. «¿Un bebé? ¿Como cuando Ana era pequeñita?» «Exactamente», respondió Eduardo, agachándose junto a él. «¿Qué te parece?» Miguel pareció considerarlo seriamente por un momento. «¿Podrá ayudarnos en el jardín cuando crezca?» Todos rieron, y la pequeña Ana, aunque no entendía completamente lo que sucedía, se unió a la alegría general. «Por supuesto», aseguró Ana, «y tú serás el hermano mayor de 2 pequeños ahora. Es una gran responsabilidad». «Puedo hacerlo», exclamó Miguel con determinación. «Ya sé cuidar plantas y a Ana. Un bebé debe ser parecido». Isabel se acercó para abrazar a su hija, lágrimas de felicidad en sus ojos. «La vida es un círculo perfecto», susurró. «De la oscuridad surge la luz y del dolor nace la alegría». Eduardo observaba la escena con el corazón rebosante de amor. Su familia, que había comenzado con un encuentro desesperado en un hospital, ahora crecía naturalmente, como las plantas del jardín de Miguel. «¿Podemos plantar un árbol para el bebé?», preguntó Miguel de repente. «Así crecerán juntos». «Es una idea maravillosa», respondió Eduardo. «¿Qué tipo de árbol te gustaría plantar?» «Un roble», dijo Miguel sin dudar. «La abuela Isabel dice que son fuertes y viven muchos años, como el amor de una familia». Ana se levantó y abrazó a su hijo, sorprendida una vez más por la sabiduría que podía surgir de un corazón tan joven. Eduardo se unió al abrazo, y pronto la pequeña Ana también se sumó, seguida por Isabel. «Familia, Montero Velasco», llamó Isabel suavemente. «Creo que esto merece una celebración especial. ¿Qué tal si preparamos esos pasteles que tanto les gustan?» Mientras todos se dirigían a la cocina, Eduardo se quedó un momento atrás, observando a través de la ventana el jardín que tanto significaba para ellos. El roble que Miguel quería plantar sería un símbolo perfecto, fuerte, duradero, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo,
como el amor que los unía. En el estudio, sobre su escritorio, el reloj de su madre seguía marcando el tiempo con su inscripción: «El tiempo es precioso, úsalo amando». Y eso era exactamente lo que hacían cada día, cada momento, construyendo una vida llena de amor, comprensión y esperanza. El sonido de risas y el tintineo de utensilios de cocina llegaba desde la cocina, donde su familia comenzaba los preparativos para la celebración. Eduardo sonrió y se dirigió a unirse a ellos, sabiendo que cada día traería nuevas alegrías, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.